Hoy os traigo el vídeo sobre el sistema educativo, por qué no funciona, por qué funciona mal y por qué no ayuda ni aporta absolutamente a nada. Básicamente el resumen sería por qué el sistema educativo hoy en día no vale para absolutamente nada de forma práctica, lógica y coherente. Y voy a poner los ejemplos, voy a hablar punto por punto de por qué me parece que es una basura, criticando como siempre el sistema educativo, ya que considero que el aprendizaje básico, tanto para un empleo específico como en general en la vida, es importante, tanto idiomas como obviamente matemáticas y cualquier otro tipo de cosa. Dicho esto, vamos con sistema educativo hoy en día. Empezamos por el punto número 1 y quiero poneros un ejemplo muy sencillo para que entendáis por qué las asignaturas específicas, en este caso asignaturas como por ejemplo educación física, cualquier actividad donde tengamos que aprender, pues se enseña mal. Bien, yo en el caso del gym pues tengo una rutina, te pone unos ejercicios básicos, te explica un básico de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, básico, un simple de alimentación también, aunque esto sería más para nutricionistas, entonces yo entiendo que no se dé en educación física, pero fuera de eso pues una noción básica para saber qué cosas deberías comer y qué cosas no deberías comer, lo cual pues al principio los niños lo aprenden rápidamente y a esto le sumamos el hecho de cómo se hacen los ejercicios. En el gym pues tienes unos estiramientos básicos, te los aprendes fácilmente, tienes un libretito, una folio, una página donde pone todos los estiramientos básicos que puedes hacer, tanto después del calentamiento, después del ejercicio entero, como antes. También te da una rutina de unos 10 minutos calentando, ya sea corriendo, caminando, lo que sea, estirando. Y luego pues tienes una rutina para ganar un poco de músculo, un poco de musculatura, de peso, de fuerza muscular, y luego también tienes rutinas normales. Esto en educación física no se da. De hecho, en educación física incluso te hacían exámenes escritos y tú te quedabas en plan, ¿qué sentido tiene que me hagas exámenes escritos que tengo que memorizar para luego ponerlos en un papelito y a las 2 semanas o incluso el día siguiente me olvido completamente? Eso no me sirve para nada. Sin embargo, si tú como profesor de gimnasia te sales del sistema educativo, todo esto, y tú enseñas de otra manera, como por ejemplo los estiramientos, qué tipo de comida mínimamente deberías comer, cuál no, las rutinas, todo esto, pues yo voy a llegar a mi casa y sé qué rutinas tengo que hacer, qué rutinas no tengo que hacer y demás. Tengo la teoría, la base de lo que es bueno y lo que no para mí. Pero si tú como profesor de educación física lo único que haces es jugar al fútbol, tanto en primaria como en secundaria, donde sea, da completamente igual, no puedes decirles jugad fútbol y ya está, porque no les estás enseñando nada, no sirve absolutamente para nada. Eso lo pueden hacer en su casa y van a aprender más en su casa, leyendo en Google lo que hay que hacer y lo que no, y luego haciéndolo en su casa o con sus amigos. Este es el primer punto y os pongo un ejemplo de educación física. Sé que no es algo útil, sé que no es algo que es el mejor ejemplo, pero creo que se enseña tan mal que me da rabia, porque voy al gym y sé más o menos qué ejercicios tengo que hacer, veo vídeos en YouTube y aprendo un montón, pero en educación física, que supuestamente es para emprender, no aprendí nada. De hecho, incluso te suspenden porque no apruebas la teoría. Otro punto es el tema de la religión y los idiomas extra. Una cosa es inglés y español, que creo que se dan en Madrid, por ejemplo. Inglés y español me parece súper necesario, súper importante. Obviamente el español es nuestro idioma, ya todos lo sabemos, que algunos más que otros. Inglés, vale, es útil. Obviamente el inglés se habla en prácticamente toda Europa, en prácticamente todo Latinoamérica. Toda América vas con inglés y tienes la vida solucionada en toda América. Aunque por desgracia América está un poco mal, pero no solo América, sino Europa, incluso Asia, loco, vas con inglés. Es un idioma súper importante para todo, tanto para leer, como para aprender, como para trabajar, vivir. No te lo aprenden, te aprenden el idioma nativo del sitio, gallego, catalán, euskera, lo que sea. Da igual, es un idioma que respeto y me parece maravilloso, pero es más importante antes que aprender francés, antes que religión, que debería ser opcional, completamente opcional. Si tú quieres que tu hijo aprenda religión que quiera él, ¿vale? Porque es que me parece súper turbio y súper triste este tema. Pero luego, aparte de eso, francés. No sé nada de francés. Dimos francés en clase. ¿Para qué dimos francés en clase si yo no sé nada de francés y muy poco de inglés? Y lo que yo he aprendido en inglés lo he aprendido jugando, viendo series, escribiendo, escuchando música. Ahí he aprendido inglés, no en el colegio. Entonces, ¿qué mierda aprendes si sabes inglés, sabes español, sabes gallego o sabes catalán y no sabes inglés? No tiene sentido. Por suerte hay sitios como Madrid que creo que sí se enseña bien. Otro punto más, ¿no? Que no aprendes una mierda. Cosas que deberían ser opcionales como religión. Luego historia, memorizar que en 1935 fulanito tal. Pues yo de la Segunda Guerra Mundial me aprendí mucho. También me aprendí bastante
más o menos de otras cosas, de la primera, bla, 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 porque me interesaba, pero no me acuerdo tampoco demasiado. Pero en definitiva la cultura en temas de historia está muy mal explicada. ¿Tú crees que a mí qué coño me importa que fulanito se murió en 1935, no sé qué? Porque además te enseñan lo que les da la gana. Hay una parte de la historia que habla de marxismo, hay una parte de historia que habla de liberalismo, hay una parte de historia que habla de no sé qué, hay una parte de historia que habla de tal, con los grises, tal. Cada uno se enseña como le da la gana, loco. O sea, tú lees libros, tú empiezas a investigar, a abrir tu mente y a leer, te das cuenta de que lo que te enseñan a ti, sea o no impuesto, no es la realidad como tal, o no es el único punto de vista, sino que hay muchos más. Y tú tienes que enseñar lo que pasó fielmente, pero es que encima se enseña mal. O sea, ya no es el contenido que te enseña, es que lo enseña mal. O sea, ¿qué sentido tiene que yo aprenda que fulanito en 1986 hizo no sé qué? No me acuerdo, no sé el año, el día, no lo sé, no me acuerdo, no me voy a acordar. Me acuerdo en el examen y luego lo suelto y ya está. Se aprende muy mal, ¿vale? Se aprende muy mal. Creo que el aprendizaje debería ser, primero, que debería cambiar el sistema, que va a tardar mucho. Segundo, que debería hacerse de forma más autodidacta. Hay muchísimas cosas que yo quiero aprender y que yo quiero hacer. Obviamente más en temas audiovisuales, pero incluso en temas de historia. A mí hay muchas cosas que me interesan, pero si tú me hablas de un tío raro que hizo no sé qué en 1901, pues no me voy a acordar porque no me interesa. A lo mejor ese tío no me interesa. Pero Sócrates, por ejemplo, y la filosofía estoica sí me interesa. Y por eso veo vídeos sobre el tema y me informo sobre el tema y aprendo más viendo un vídeo en YouTube, que tanto se critica a los youtubers y a YouTube, que en el colegio. Es impresionante, ¿eh? O sea, sé más de filosofía gracias a YouTube que yendo a clases de filosofía. Te tienes que reír, hermano, te tienes que reír porque es impresionante. Memorizar. Bueno, esto ya es la parte básica, ¿no? Estoy poniendo ejemplos más centrados en un tema, más específicos, pero coño, la base de la educación hoy en día, el sistema educativo, estamos hablando en España y en Latinoamérica, etcétera, es memorizar como un pez. A mí se me da bien memorizar lo que a mí me interesa, lo que yo considero útil, pero no se me da bien memorizar en un papelito una cosa que no me importa, que sé que no me acuerdo de los nombres de los personajes de una serie que es de mis favoritas, porque considero que es un dato inútil y que no lo necesito, a no ser que, por ejemplo, de Shingeki no Kyojin sé quién es Eren, sé quién es Mikasa, sé quién es Armin y sé quién es Levi, pero los demás, porque es una de mis series favoritas, porque si no, no lo sabría. No lo necesito, no necesita mi cerebro aprender de memoria los personajes, de memoria de una serie, película o lo que sea, porque considero que es información innecesaria, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo con el sistema educativo. Me pones aquí un texto así, yo lo tengo que memorizar, yo no sé, yo suspendo, y yo, según el sistema educativo, no soy apto, soy malo, yo qué sé, porque no memorizo cosas inútiles. O sea, soy malo porque no memorizo cosas inútiles. Sin embargo, hay 12 tipos de inteligencia y ni siquiera considero que lo de memorizar sea uno de ellas, aunque sería una sola de las 12. Un sistema estúpido. Y no quiero cabrearme ni hablar de cómo tratan a la gente que se suspende o que no cumple sus expectativas, porque entonces ya el vídeo se va totalmente a algo que intenta ser coherente, a algo más personal. Pero bueno, ya sabéis cómo se trata a la gente que suspende, que no le va bien, como si fueran inútiles, cuando están aprendiendo como peces, todos. La educación sexual y la economía no existe. Estoy hablando obviamente hasta bachiller y tal, no voy a hablar ni siquiera del tema de universidades. Tengo que decir una cosa. Tengo amigos que han estado en la universidad y ellos mismos me han dicho a mí, que no lo he dicho yo, es una basura y que no han aprendido una mierda. Obviamente aprendes cosas, aprendes a desemplearte en tu empleo, a desenvolverte y tal, pero coño, hay un montón de basura. Si no fuese por eso, yo seguramente habría hecho un par de carreras, habría hecho alguna de audiovisual, habría hecho alguna incluso de actuación, porque me interesa mucho, o incluso psicología, que me flipa. Pero ¿por qué voy a hacerla si tengo que estar 5 o 6 años? Seguramente repita, tengo que memorizar libros así de enormes, tengo que memorizarlos para ponerlos en un examen, el día siguiente me olvido y es algo que se me da fatal, incluyendo también el tema que tengo yo con el tema de la concentración, que hace tiempo que no llevo concentración. Y claro, la economía es muy importante, porque eso impide que la gente sea engañada o piense por sí misma y tal. Esto no interesa, porque parece ser que estudiar un mínimo de economía en la ESO, que es muy importante, no se da, loco, no se da. Y luego ves a gente diciendo gilipolleces, tío, gilipolleces que dices, yo no sé nada de economía, pero yo veo a gente que está diciendo, tenemos que subir el salario mínimo a $1.000.000. Tú eres gilipollas.
Pero ¿cómo vas a subir el salario mínimo 1.000.000? Si subes el salario mínimo 1.000.000, nadie te contrata porque nadie va a pagar 1.000.000 por ti. ¡Ay, Dios, que tengo que explicar estas cosas! Estoy poniendo un ejemplo básico de niños de primaria, pero es que tengo que explicar estas cosas porque hay gente que se las cree, que piensa que el salario mínimo debería ser 6.000 euros al mes. Tú fumas porros. Y bueno, la educación sexual también es muy importante y no se aprende una mierda. La educación sexual no es pervertir, como he dicho ya muchas veces en Twitter. La educación sexual es prevenir, es aprender lo que puede dar enfermedades, cómo prevenirlas, por qué hay que tener cuidado, qué métodos anticonceptivos de precaución, etcétera, hay que tomar, etcétera, etcétera. Eso es la educación sexual, no pervertir a los niños. A ver si vemos la diferencia, ¿vale? No estamos enseñándoles a hacer algo, sino a prevenir en el futuro algo. Pero bueno, sobre todo enfermedades. La música. La música, me ha apagado la pantalla. ¡Vale! La música no se aprende una mierda. Yo di música y suspendí. No sé si alguna vez suspendí, no me acuerdo ya. Es que la música es una... No se enseña nada. No te digo que enseñes a ser productor musical o que me enseñes a utilizar un programa para hacer mis propias instrumentales, lo cual me vendría genial porque quiero aprender. Pero no se enseña una mierda. De la música hay que entender cosas básicas que no se han enseñado. Sí que se ha enseñado un poco el ritmo, ¿no? De saber llevar el ritmo tal, pero no se ha enseñado, se enseña a tocar algún instrumento, pero bueno, que cada uno escoja el suyo, quiero decir, tú dales a conocer a todos los alumnos todos los instrumentos y cada uno escoja el suyo, ya está. No pongas la obligación de aprender unos u otros cuando a lo mejor ni siquiera me interesan, cosa que sí que hacen, pero bueno. Pero enseñar temas básicos de cómo funcionan las instrumentales, cómo se hacen, el ritmo, la base, incluso de cantar, etcétera, etcétera, loco. O sea, no se enseña una mierda en la música. Yo no sé para qué lo he puesto aquí el punto, si es que no se enseña bien, es una mierda, ya está. El adoctrinamiento, bueno, por desgracia el adoctrinamiento político, social, etcétera, bueno, esto ya es más en la pública, en la gratuita. Cada uno debería pensar por sí mismo, ¿vale? Tenéis información ahí, podéis buscar en internet. Internet es un arma de doble filo, ¿vale? Es una basura llena de mierda también, pero es un sitio para aprender. Es un sitio donde piensas un poco con tu cabeza y buscas e investigas, porque hay información de todo tipo. Entonces hay que aprender a utilizarlo de una forma también un poco inteligente, ¿no? Aparte de para pasarlo bien. Luego también te enseñan, ¿cómo te enseñan, no? Aparte de cómo funciona el sistema, ¿cómo te enseñan? Pues te enseñan como un perro, ¿vale? ¿Un perro qué hace? Pues le dices que se siente, se sienta, le dices que te dé la pata, te dé la pata. Lo mismo que cuando vas a una empresa a trabajar a un sitio y haces lo mismo todo el día, pues tienes que aprender a dar la pata, a sentarte y todo el día, ¿no? Entonces te enseñan como un perro. Tienes que ser suficiente, tienes que servir y tienes que ser obediente. Ya está. Ese es el sistema educativo resumido en una frase, ¿no? Ese sistema educativo de hoy en día. Entonces, claro, tú piensas, joder, pues que a lo mejor quiero ser autodidacta, a lo mejor quiero ser autónomo, a lo mejor quiero aprender a emprender, cosa que no te enseñan tampoco. De hecho, yo pondría una clase de psicología también para que la gente tuviese un poquito más de control mental y salud mental, porque estamos en un momento en el que nadie lo tiene, o muy poca gente, y no, eso tampoco interesa. Vamos a poner clases de ideología de género, charlas de igualdad, que es como, estaba de acuerdo y hasta cierto punto con ellas, pero creo que es tan estúpido, incluso aunque lo hagas con una buena intención, que no creo, porque siempre hay dinero de por medio. Aunque lo hagas con una buena intención, tío, las charlas de igualdad son tan básicas que ni siquiera hacen falta. Es como, no puedes pegarle a alguien, pues para eso le traes a un policía y le lees el código penal, le dices lo que no puede hacer y lo que sí. Es más útil que aprenda el código penal, lo básico, los derechos de la gente y tal, que decirle que hay que tratar bien, porque espero que por lo menos en esas charlas a día de hoy sean igualitarios, ¿vale? Que traten igual a un hombre que a una mujer, que a una persona de fuera, que a una persona de su propio país, porque somos todos iguales, ¿vale? A ver si tengo que volver a primaria y enseñarle a la gente en 2021 que todos somos iguales ante la ley, o al menos deberíamos serlo, tanto ante la ley como socialmente, porque no estamos en 1940. Así que, si estáis viendo esto, por favor, un poquito de cabeza. Todos somos iguales. Igualdad no es este merece protección más que este. No. Eso no es igualdad. Igualdad es este merece protección, este también.
Lo único bueno, he querido ponerle lo único bueno, porque sí que obviamente pues es un sistema que te aprende bien, cosas básicas, pues obviamente a leer, a escribir, a hablar, lo básico de matemáticas, pues obviamente ahí sí que es lo bueno, ¿no? Lo único bueno del sistema, y también pues obviamente si te centras en algo específico, te suele enseñar para dedicarte a ello, pero muchas veces yo he visto en cursos, ciclos, etcétera, que es como te enseñan, te dan la teoría, te enseñan y tal, pero luego no te sirve de nada. No lo hacen de forma práctica, porque tú tienes que saber hacer algo, tienes que entenderlo, tienes que hacer algo con un propósito y entenderlo. No memorizar algo o dar algo en una clase y ya está, y se acabó, a tomar por culo. Un examen tipo test y se acabó. Y es como, no vas a aprender nada, porque si vas a la empresa y tienes que trabajar de eso, no vas a saber hacerlo. Entonces ese es otro problema muy grande. Es como que dan la teoría, te dan la base tal, pero no aprendes con ella, no se explica bien, no se enseña bien. También detalles importantes, porque ¿por qué tengo que memorizar cosas de un historiador si no quiero ser historiador? ¿Por qué tengo que memorizar cosas matemáticas que no sean del día a día, que sean más centralizadas en un tema, más específicas, si no quiero ser matemático? ¿Por qué tengo que aprenderme de memoria cosas que no voy a utilizar en mi vida? Y por eso mismo considero que debería ser algo más autodidacta y más centralizado. Por eso prefiero algo más centralizado en una cosa, como puede ser pues un ciclo centralizado en algo específico, ¿no? Por eso a mí no me gusta bachiller, porque es que tienes que dar 40 cosas y no me gustan, porque solo me interesa dedicar. O sea, yo quiero ser bueno en una o dos cosas y dedicarme a ellas, no ser bueno en 69 porque es imposible. No voy a ser bueno en la 69. Y no es normal que una persona sea bueno en todo, es muy raro. No existe el maldito pensamiento crítico. Es como un perro, es como... ¿Dónde está el pensamiento filosófico? ¿Dónde se estudia filosofía? Porque se estudia, pero desde un punto de vista de... Claro, ya, si te pones a hacer una carrera de filosofía, pero ya está. No se estudia desde un punto de vista filosófico nada de lo que se da, al menos en los años más importantes, que son los obligatorios y lo que viene después. Entonces no hay pensamiento crítico, y al no haber pensamiento crítico te salen personas que son robots, o personas que están ahí pero no quieren estar ahí y están ahí por obligación. Entonces, Dios. Y por último, con respecto a los libros, tengo que decir que a mí personalmente me parece que son totalmente aleatorios. O sea, como que hay libros que están muy bien, que te los enseñan y tal, pero hay otros libros que yo considero que son muy útiles, como el 12 reglas para vivir, y por cierto tengo que sacar la parte 2, tengo que subirla, no sé si estará subida cuando veáis esto. Libros de psicología muy importantes, libros de historia muy importantes, y sobre todo libros de filosofía y de historias importantes e interesantes, como puede ser Harry Potter, etcétera, etcétera. Libros que estén bien hechos, que estén bien construidos y que no solo cuenten una historia, sino que también te enseñen algo psicológicamente, ¿vale? Psicológicamente, y que te ayuden un poco. Ese tipo de libros no se suelen recomendar. Se suelen recomendar libros de historias básicas, o libros más ideológicos, o libros que, bueno, pues que son buenos, pero que no enseñan tanto. Yo creo que se debería dar más libros que enseñan y que fomentan el pensamiento crítico, la mejora psicológica, que enseñar libros que son como, mira, una historia popular, mira, una historia que está interesante y ya está, ¿no? Así que nada, esto sería el vídeo del sistema educativo. De nuevo, puedes tener una carrera, puedes tener un montón de estudios, esto no te hace mejor ni más inteligente que otra persona. Existen 12 tipos de inteligencia, puede que hable sobre ellos pronto, y es básicamente para que entendáis que no todas las personas son iguales intelectualmente. Yo, por ejemplo, no soy tan intelectual, tan inteligente, hablando, comunicándome o entendiendo ciertas cosas, como lo puedo ser de forma más creativa, de forma más... en temas del entorno, observación, etcétera, etcétera. También hay una inteligencia más espacial, también hay una inteligencia más matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, juzgar a todo el mundo por una inteligencia memorística y una inteligencia de hacer lo mismo, cuando hay personas que se le dan bien otro tipo de inteligencia, otro tipo de cosas, incluso cosas más físicas, es como, por favor, o sea, no puede ser. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, un poco largo, seguramente lo edite, y nos vemos en la próxima. Hasta la siguiente.